Suma teológica, parte y mima, segundo AE. Cuestión 52. Sobre el aumento de los hábitos. A continuación hemos de estudiar el aumento de los hábitos, que 51 int.r. En un triple aspecto. ¿Aumentan los hábitos? ¿Aumentan por adición? ¿Todo acto aumenta el hábito? Artículo 1. ¿Aumentan los hábitos? Lat. Objeciones por las que parece que los hábitos no pueden aumentar. Juana. El aumento es propio de la cantidad, según se dice en el libro U Physic. Ahora bien, los hábitos no pertenecen al género de cantidad, sino al género de cualidad. Luego en ellos no puede darse aumento. El hábito es una perfección, como se dice en el libro Septime Physic, pero la perfección, por importar fin y terminación, no parece admitir más y menos, luego el hábito no puede aumentar. 3. En las cosas que aumentan y disminuyen se da movimiento de alteración, pues decimos que se altera lo que pasa de caliente a más caliente. Ahora bien, en los hábitos no se da alteración, según se prueba en el lugar citado del libro Sesame Physic. Luego los hábitos no pueden aumentar. Contra esto, la fe es un hábito, y sin embargo, aumenta. Por eso dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe, conforme se lee en Lec 17:5. Luego los hábitos aumentan. Respondo, el aumento, como todo lo demás que se dice de la cantidad, debido a la connaturalidad de nuestro entendimiento con las cosas corporales que caen bajo la imaginación, es transferido de las cantidades corporales a las cosas espirituales inteligibles. Ahora bien, en el orden de la cantidad corpórea, se dice que algo es grande en cuanto que alcanza la cantidad en la perfección de vida, y así, una cantidad se considera grande en el hombre y no en el elefante. De ahí que en el orden de las formas digamos que algo es grande cuando es perfecto, y como el bien tiene razón de perfecto, por eso en las cosas que no son grandes por su mole, ser mayor equivale a ser mejor, como dice San Agustín en el libro Set de Trinitate. Mas la perfección de la forma puede considerarse de dos modos. Uno, en cuanto a la misma forma, otro, en cuanto a su participación en el sujeto. Si se atiende a la perfección de la forma en sí misma, entonces se dice de ella que es pequeña o grande. Por ejemplo, grande o pequeña salud o ciencia. Pero si se atiende a la perfección de la forma según su participación en el sujeto, entonces se le atribuye el ser más o menos, por ejemplo, más o menos blanco, más o menos sano. Tal distinción no se funda en que la forma tenga ser al margen de la materia o del sujeto, sino en que una es su consideración en cuanto a su razón específica y otra en cuanto a su participación en el sujeto. Teniendo, pues, esto presente respecto del aumento y disminución de los hábitos y de las formas, hubo 4 opiniones entre los filósofos, según refiere Simplicio en el comentario a los predicamentos. Plotino y otros platónicos sostenían que las cualidades y los hábitos eran susceptibles de aumento y disminución por ser materiales e importar cierta indeterminación debida a la infinitud de la materia. Otros sostenían, por el contrario, que las cualidades mismas y los hábitos en sí mismos no experimentaban aumento y disminución, sino que las cosas afectadas por la cualidad se dicen más o menos tales según la diversa participación. Por ejemplo, no hay mayor o menor justicia, sino cosas más o menos justas. Es la opinión que menciona Aristóteles en los Predicamentos. Una tercera opinión, media entre las dos anteriores, fue la de los estoicos, que sostenían que algunos hábitos, como las artes, admiten más y menos, mientras que otros no admiten más y menos, como es el caso de las virtudes. Una cuarta opinión fue la de aquellos que dijeron que las cualidades y las formas inmateriales no aumentan ni disminuyen, pero las materiales sí. Para esclarecer la verdad en esta cuestión, hay que considerar que aquello por lo cual una cosa se constituye en especie ha de ser fijo y estable, como algo indivisible, de modo que las cosas que lo alcanzan pertenecen a la especie, y las que se apartan de él, por más o por menos, pertenecen a otra especie, más o menos perfecta.
De ahí que diga el filósofo, en el libro Aton Metaphys, que las especies de las cosas son como los números, en los que el aumento y la disminución hacen variar la especie. Por consiguiente, si alguna forma o cualquier otra cosa se constituye en especie por sí misma o por algo que le es propio, necesariamente ha de tener de suyo una determinada medida, que no pueda ser rebasada ni disminuida. De esta condición son el calor, la blancura y otras cualidades así, que no son relativas a otra cosa, y mucho más la sustancia, que existe de por sí, pero las cosas que se constituyen en especie por orden a otra cosa pueden diversificarse en sí mismas, en más o en menos, sin que por eso pierdan la especie, en razón de la unidad del término al que se ordenan y que las especifica. Así, el movimiento puede ser en sí más intenso y más remiso, y, no obstante, conservar la misma especie, debido a la unidad del término que lo especifica, y lo mismo puede decirse de la salud, pues el cuerpo logra el estado de salud al tener la disposición conveniente a la naturaleza del animal, disposición que admite diversos grados, y que puede, por tanto, variar en más o en menos conservando siempre, a pesar de ellos, la misma salud. De ahí que diga el filósofo en el libro Ex Ethic, en que la salud misma admite más y menos, pues la conmensuración no es la misma en todos ni siempre la misma en cada uno, sino que puede disminuir hasta cierto término. Estas diversas disposiciones o conmensuraciones en la salud se hallan entre sí en razón de más y menos. Por eso, si con la palabra salud solo se significase el equilibrio orgánico perfectísimo, no cabría hablar de mayor o menor salud. Resulta así claro de qué modo una cualidad o una forma puede aumentar o disminuir en sí misma y de qué modo no lo puede, pero si consideramos la cualidad o la forma según su participación en el sujeto, también así se encuentran unas cualidades y unas formas que admiten más y menos, y otras no. Simplicio señala la causa de esta diversidad, en que la sustancia no es susceptible de más y menos en sí misma, por tener consistencia propia. Por eso toda forma participada sustancialmente en el sujeto carece de aumento y disminución. En consecuencia, en el género de sustancia no tiene lugar el más y el menos. Y como la cantidad es el accidente más próximo a la sustancia, y la figura sigue a la cantidad, de ahí que tampoco en estos accidentes se dé el más y el menos. Por eso dice el filósofo en el libro Physique, y que cuando algo recibe la forma y la figura, no se dice que se altera, sino más bien que se hace. En cambio, las demás cualidades, que distan más de la sustancia y están vinculadas a las acciones y pasiones, aumentan y disminuyen según su participación en el sujeto, pero se puede explicar más aún la razón de tal diversidad, y es que, según queda dicho, aquello por lo que una cosa se constituye en especie ha de permanecer fijo e indivisible. Por consiguiente, el que una forma no se participe más y menos puede ocurrir de dos modos. Uno, porque el sujeto participante se constituye en especie por la forma participada, y así ninguna forma sustancial es más y menos participada. Por eso dice el filósofo en el libro Otto Metaphys, Nito, que así como el número no es susceptible de más y menos, así tampoco la sustancia que es según la especie, es decir, en cuanto a la participación de la forma específica, pero sí si se considera con la materia, es decir que, según las disposiciones materiales, se da más y menos en la sustancia. De otro modo puede ocurrir debido a que la indivisibilidad es esencial a la forma participada, por lo que si algo la participa, la ha de participar indivisiblemente. De ahí que las especies de los números no admitan más y menos, sino que cada especie de ellos está constituida por la unidad indivisible. La misma razón vale para las especies de la cantidad continua que se toman según los números, como 2 codos y 3 codos, y para las relaciones, como doble y triple, y para las figuras, como triángulo y tetrágono. Y esta es la razón que da Aristóteles en los Predicamentos, donde, al asignar la razón de por qué las figuras no admiten más y menos, dice: las cosas que cumplen en verdad la razón de triángulo y de círculo son también triángulos y círculos, porque efectivamente la indivisibilidad es de la esencia de estas figuras, de modo
que lo que participa su razón la participa indivisiblemente. Así pues, resulta claro que, al importar los hábitos y disposiciones orden a algo, según se dice en el libro Septe Physic, su aumento y disminución puede considerarse de dos modos. Uno, por razón de sí mismos, al modo como hablamos de mayor o menor salud, o de mayor o menor ciencia, que se extiende a más o menos objetos. Otro, por razón de su participación en el sujeto, en el sentido de que una igual ciencia o una igual salud se participa más en uno que en otro, según la diversa aptitud del sujeto, debida bien a la naturaleza o bien al ejercicio, pues el hábito y la disposición no dan la especie al sujeto, ni por otra parte, incluyen esencialmente la indivisibilidad. Respecto de las virtudes, se tratará el problema más adelante. 66 a las objeciones. 1. Así como la palabra magnitud, tomada de las cantidades corporales, se aplica a las perfecciones inteligibles de las formas, así también la palabra aumento, cuyo término es la magnitud. 2. El hábito es ciertamente una perfección, pero no es aquella perfección que es término de su sujeto, dándole el ser específico. Por otra parte, no es de su esencia el ser término, como ocurre con las especies de los números, por tanto, nada impide que sea susceptible de más y de menos. 3. La alteración se da primariamente en las cualidades de la tercera especie, pero en las cualidades de la primera especie puede darse consiguientemente, pues, hecha la alteración en el calor y en el frío, se sigue la alteración en la salud o enfermedad del animal. Y de modo parecido, la alteración en las pasiones del apetito sensitivo o en los sentidos induce una alteración en las ciencias y en las virtudes, según se dice en el libro Sed Physik, artículo 2. Aumentan los hábitos por adición. Lat. Objeciones por las que parece que el aumento de los hábitos es por adición. 1. La palabra aumento, dicha originariamente de las cantidades corporales, según queda dicho, amand en 1, se aplica también a las formas, pero en las cantidades corporales no se realiza el aumento sino por adición, conforme se dice en el libro In Degeneratione, que el aumento es aditamento a la magnitud anterior. Luego también en los hábitos el aumento se hace por adición. 2. El hábito no aumenta sino por la acción de algún agente, pero todo agente produce algo en el sujeto paciente, como el calentador induce el calor en el sujeto calentado. Luego no puede darse el aumento sin que se realice alguna adición. 3. Así como lo que no es blanco está en potencia para serlo, así lo que es menos blanco está en potencia para ser más blanco. Ahora bien, lo que no es blanco no se hace blanco sino por el advenimiento de la blancura. Luego tampoco lo que es menos blanco se hace más blanco, sino por el advenimiento de alguna otra blancura. Contra esto, dice el filósofo, en el libro cuarto Physic, es que el cuerpo caliente se hace más caliente, sin que ello suponga que parte de la materia no estaba caliente cuando el cuerpo estaba menos caliente. Luego, de modo parecido, tampoco se produce adición alguna en las demás formas que aumentan. Respondo, la solución de este problema depende de la anterior. Se ha dicho, efectivamente, 1. Que el aumento y disminución en las formas que aumentan y disminuyen se da, de un modo, no por parte de la forma en sí misma considerada, sino por su diversa participación en el sujeto. Por tanto, este modo de aumento de los hábitos y de las otras formas no se realiza por adición de forma a forma, sino por participar el sujeto, más o menos perfectamente, una misma e idéntica forma, y así como por la acción de un agente actualmente caliente resulta algo actualmente cálido, como si empezase a participar la forma, sin que se produzca la forma misma, según se prueba en el libro Sete Metaphys. Del mismo modo, por la acción intensa del mismo agente se hace más cálido, en cuanto que participa más perfectamente la forma, no en cuanto que se añada algo a la forma, pues si este modo de aumento en las formas se entendiese hecho por adición, ello habría de ser o por parte de la misma forma o por parte del sujeto. Ahora bien, si se entendiese por parte de la forma, ya se ha dicho, A1, que tal adición o sustracción haría variar la especie, como varía la especie de color al pasar de lo pálido a lo blanco.
Y si tal adición se entendiese por parte del sujeto, ello no podría ser sino de una de estas maneras, o bien porque una parte del sujeto recibe la forma que antes no tenía, como si dijéramos que el frío crece en el hombre cuando se extiende de unas partes a otras, o bien porque se añade otro sujeto que participa la misma forma, por ejemplo, un cuerpo caliente a otro cuerpo caliente, o uno blanco a otro blanco. Pero en una y otra hipótesis no se dice que el sujeto es más cálido o más blanco, sino que es mayor. Pero dado que algunos accidentes aumentan en sí mismos, según queda dicho, a mí se... 1. En algunos de ellos puede darse el aumento por adición. Aumenta, efectivamente, el movimiento al añadírsele algo, o en cuanto al tiempo en que se realiza, o en cuanto al camino por donde discurre, aunque permanece en la misma especie, debida a la unidad del término. Ello no obsta a que el movimiento aumente también por intensificación, según la participación en el sujeto, en cuanto que el mismo movimiento puede ser realizado más o menos expedita o prontamente. De modo parecido, también puede aumentar la ciencia en sí misma por adición, como aumenta el mismo hábito específico de la geometría en el sujeto, cuando aprende más conclusiones. Sin embargo, también aumenta la ciencia en algún hombre por intensificación, según la participación en el sujeto, en cuanto que un hombre procede más expedita y claramente que otro en la consideración de las mismas conclusiones. En cambio, en los hábitos corporales no parece darse mucho el aumento por adición, pues no se dice sin más que el animal está sano, o que es hermoso si no lo está, o es en todas sus partes. Pero el que llegue a una más perfecta conmensuración se debe a la transmutación de las simples cualidades, las cuales no aumentan sino en intensidad, por la participación en el sujeto. Respecto de las virtudes, se tratará el problema más adelante, que 66 a 1. A las objeciones 1. También el aumento en la magnitud corporal se realiza de dos modos. 1. Por adición de materia, como sucede en el aumento de los vivientes. Otro, por mera intensificación, sin adición alguna, como ocurre en el enrarecimiento de los cuerpos, según se dice en el libro cuarto Physique. 2. La causa que produce el aumento del hábito produce siempre, desde luego, algo en el sujeto, pero no una nueva forma, sino el que el sujeto participe más perfectamente la forma preexistente, o que se extienda más. C. El sujeto que no es blanco está en potencia para la forma de blancura que aún no tiene, y por tanto, la causa agente produce esa forma en el sujeto. Pero el sujeto menos caliente o menos blanco no está en potencia para la forma, que ya posee en acto, sino para el modo perfecto de participarla, y esto lo consigue por la acción de la gente. Artículo 3. Aumenta el hábito cualquier acto. Lat. Objeciones por las que parece que cualquier acto produce el aumento del hábito. 1. Al multiplicar la causa se multiplica el efecto. Ahora bien, los actos son la causa generadora de algunos hábitos, según se ha dicho anteriormente. Kunste 51a. 2. Luego, al multiplicar los actos, aumenta el hábito. De las cosas semejantes se ha de juzgar lo mismo. Ahora bien, todos los actos que proceden del mismo hábito son semejantes, según se dice en el libro segundo Ethic. Luego, si algunos actos aumentan el hábito, lo mismo hará cada uno. 3. Lo semejante aumenta por lo que le es semejante. Ahora bien, cada acto es semejante al hábito del que procede. Luego cualquier acto aumenta el hábito. Contra esto, una misma cosa no puede ser causa de efectos contrarios. Pero, según dice Aristóteles en el libro segundo Ethic, algunos actos procedentes del hábito disminuyen el mismo hábito al realizarse negligentemente. Luego no todo acto aumenta el hábito. Respondo. Actos semejantes causan hábitos semejantes, según se dice en el libro segundo Ethic. Ahora bien, la semejanza y la desemejanza se entienden no sólo según la misma o la diversa cualidad, sino también según el mismo o el diverso modo de participación. En efecto, hay desemejanza no sólo entre lo negro y lo blanco, sino también entre lo menos blanco y lo más blanco,
pues también se da el movimiento de lo menos blanco a lo más blanco, como entre términos opuestos, según se dice en el libro Umpu Physik. Pero, dado que el uso de los hábitos depende de la voluntad del hombre, según consta por lo dicho anteriormente, qui 49 3 contra Q. 5. Así como ocurre que uno en posesión del hábito no use de él, o ponga un acto contrario, también puede suceder que use del hábito con un acto de él, no proporcionado a la intensidad del hábito. Por consiguiente, si la intensidad del acto es proporcionalmente igual a la intensidad del hábito, o la excede incluso, entonces cualquier acto, o bien aumenta el hábito, o bien dispone a su aumento. Hablamos aquí del aumento de los hábitos al modo del aumento del animal, pues no todo alimento ingerido hace crecer inmediatamente al animal, como tampoco cualquier gota perfora la piedra, sino que multiplicando el alimento se produce finalmente el crecimiento. Así también, multiplicando los actos, crece el hábito. Pero si la intensidad del acto es proporcionalmente inferior a la del hábito, tal acto no dispone para el aumento del hábito, sino más bien para su disminución. A las objeciones, es evidente por lo expuesto,